¿Está listo? ¿Está preparado para recibir la palabra del Señor? Amén. Pues quiero invitarle a que juntos vayamos a la palabra del Señor y usted abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 17. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 en adelante. Y el Señor sea glorificado a través de su palabra en este momento. Amén. Mateo capítulo 17, desde el versículo 1, dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra en este momento. Amén. Siempre hay una enseñanza que Dios nos quiere entregar. Y tal y como dice la palabra, debajo del cielo todo tiene su tiempo. Debajo del cielo todo tiene su hora. Y le ha placido al Señor entregarnos esta porción para el día de hoy y para el tiempo de hoy. Dios no obra por coincidencias, Dios obra con propósitos. Y Él sabe muy bien aquellas cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad antes de que nosotros se las pidamos. Usted puede discernir esta palabra, ¿cierto? Dice que aún no está formado el pensamiento cuando ya Dios lo sabe. Aún no ha salido la palabra por nuestra boca cuando ya Dios sabe lo que nosotros vamos a decir. Por lo tanto, Dios es un Dios de propósito. ¿Puede decirlo conmigo? Dios es un Dios de propósitos, y en todo ha de manifestar su propósito en nuestras vidas. Esta porción que acabamos de leer fue el momento de la transfiguración, donde Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, los cuales eran considerados de los íntimos del Señor. Usted sabe que el Señor tenía 12 discípulos que escogió para formarlos, para enseñarles y para instruirles con testimonio de vida acerca de la vida del reino. A estos 12 hombres el Señor los preparó para que luego de que ya Él no estuviera aquí en medio nuestro en la tierra, hablando de forma en cuerpo presente, la iglesia pudiese tener una continuidad. Pero dentro de los 12 habían 3 que eran íntimos, que eran muy cercanos, y a esos 3 Jesús los tomó consigo y los llevó aparte. Y los tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y fue a un monte, y delante de ellos se transfiguró, de forma tal que su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Usted puede imaginar qué impacto pudo haber creado esto en las vidas de Pedro, de Jacobo y de Juan, al poder presenciar eso que estaba sucediendo, Jesús siendo transfigurado delante de ellos. Pero más aún, el ver cómo se aparecían estos 2 representantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, se presentan para hablar con Jesús en ese momento. Desde ese tiempo, entonces, en el mismo momento, aparece Pedro como el espontáneo, el que decía las cosas tal y como las sentía, y le dice Pedro: Señor, pero aquí está Moisés, está Elías, estás tú, ¿por qué no hacemos
3 enramadas para que nos quedemos aquí. Pedro siempre era así, él era espontáneo. ¿Recuerdan cuando Pedro vio al Señor caminar sobre las aguas y le dice espontáneamente: Señor, si eres tú, manda que yo vaya? Y efectivamente el Señor le dijo: sí, entonces ven. Y Pedro se atrevía y caminó sobre las aguas. Y se atrevió a creerle al Señor. Y dice que comenzaba a hundirse, pero comenzaba a hundirse y el Señor entonces le extendió la mano y lo levantó. Y él dijo: hombre de poca fe. Muchas veces nos quedamos como viendo, pero Pedro le faltó la fe. Pero ¿qué usted dice de los otros 11 que no se atrevieron ni siquiera a declarar la palabra? Entonces es necesario muchas veces en la vida de la fe, dar pasos de fe para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Así que si usted cree, esa creencia que usted tiene se va a manifestar con sus acciones. Si usted dice que cree pero se queda sin hacer nada, pues entonces su fe es posible que esté guardada para el tiempo entonces donde tenga que accionar. Pero la fe tiene que accionar, la fe tiene que moverse. En ese momento que Pedro dice eso, me imagino que impactado, extasiado de ver ese momento tan especial, entonces viene una nube del cielo y dentro de la nube de luz que los cubrió vino una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice: a él oíd. Este evento específicamente es un evento que se repite otra vez en la Biblia y antes había sucedido en el momento que Jesús fue bautizado. Vino una voz del cielo que dijo lo mismo, dice: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. El Padre se complacía de la vida de Jesús, el Padre se complacía de la ofrenda de Jesús, porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose siervo y humillándose hasta venir en una condición limitada de hombre, en un cuerpo que tenía sus limitaciones y sus condiciones. Y así como usted y yo podemos tener situaciones en nuestro cuerpo, Jesús también pudo sentir lo que tú y yo sentimos. Sintió calor, sintió frío, sintió hambre, sintió también dolor por la pérdida también de un amigo. O sea que Él sabe muy bien que tú y yo podemos experimentar, porque no es un Dios que está allá, sino un Dios que se hizo tan cercano. Lo único que Él vino en un cuerpo de carne sin pecado para poder cumplir el propósito. Por su ofrenda de vida, por lo que Él estaba haciendo, el Padre estaba complacido de Él. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Que cada vez que nosotros nos parecemos un poquito a Jesús, entonces el Padre se agrada de nosotros. Amén. ¿Dónde está la complacencia del Padre? Está en el Hijo. ¿Y dónde está la complacencia del Padre en nuestras vidas? Está, ¿sabe cuándo? Cada vez que ve a su Hijo en nosotros. Por eso fueron reconocidos los cristianos en aquel tiempo, porque cuando los veían hablar, decían: pero estos hablan como hablaba Cristo. Cuando los veían comportarse, ellos decían: pero se parecen a alguien. Cuando veían su vivir, cuando veían cómo se amaban los unos a los otros, decían: no, este grupo es diferente. Este grupo se parece a una persona, y esa persona que ellos podían identificar era Cristo. Y eso es lo que pasa, mis queridos amados, en este tiempo. ¿Y dónde está la complacencia del Padre? Está cuando tú y yo podemos parecernos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, porque podemos seguir el ejemplo de Cristo, y en eso realmente el Padre se agrada. Amén. No se agrada de que tú vayas a tal o cual congregación, no se agrada el Padre de que tú pertenezcas a una denominación religiosa, se agrada de cómo tú puedas vivir su palabra y puedas vivir su testimonio. Así que nosotros vemos en la Biblia cómo esta voz que venía del cielo, la voz del Padre, dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y más allá de eso, dijo algo que
es bueno que nosotros en este momento podamos recordar, dijo esto, dicen, a Él oíd. Amén. ¿Sabes por qué? Porque nosotros recibimos el testimonio cuando podemos ver que realmente una vida tiene un respaldo. ¿Ok? Cuando nosotros podemos ver que el poder de Dios se manifiesta a través de un enviado, podemos ver que hay un respaldo, que hay un testimonio. Jesús, cuando enseñaba la palabra, dice la misma palabra que Él enseñaba como el que tenía autoridad. Y no les enseñaba como les enseñaban los religiosos de ese tiempo, porque decían y no hacían, o sea, ponían cargas sobre los hombres que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. Pero Jesús enseñaba de una forma diferente como maestro, y dice que la palabra que Él enseñaba como el que tenía autoridad. ¿Qué le daba la autoridad? La vivencia de la misma palabra es la que da la autoridad. Así que podemos hablar mucho, podemos predicar mucho, podemos decir mucho, pero lo único que va a dar verdaderamente autoridad a tu vida como cristiano es que puedas vivir la palabra. Es mejor hablar poco y vivir más, y quizás lo poco que voy conociendo, poder ir aplicándolo. ¿De qué me valdría yo llenarme de mucha letra y de mucho conocimiento si esa letra y ese conocimiento no lo puedo aplicar en mi vida? Hay un poder, hay una eficacia en poder nosotros tomar el consejo del Señor y aplicarlo en nuestras vidas, diciéndole al Señor, Señor, ayúdame, porque yo sé que yo no puedo, yo solo no puedo. Pero si hoy recibo una palabra que viene de parte tuya, yo no me quiero ir de aquí simplemente como que escuché una palabra. Yo quiero que esta palabra me aproveche. Yo no sé si usted ha venido en este momento para que la palabra haga algo en usted y para que le aproveche. Es como esos pajaritos, no sé si usted lo ha podido ver en algún documental o algo, cuando esas aves pequeñas cuando nacen están en el nido y que viene entonces la madre busca el alimento y le da el alimento en la boca a los pajaritos. Así mismo nosotros estamos en esta mañana. Nosotros queremos que Dios haga algo con nosotros, porque sabemos que le necesitamos. Nosotros nada podemos hacer sin Dios, y solamente lo único que va a poder hacer algo nosotros que valga la pena, que valga el esfuerzo, es poder aprender algo que podamos aplicar en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que da sentido a la vida. Eso es lo que alinea nuestro corazón al propósito de Dios. Podemos hacer muchas cosas en este mundo, pero no hay ninguna que pueda traer a ti mayor sentido de satisfacción como el tú saber que tu corazón está alineado a la voluntad de Dios, que el Padre está complacido de ti. Puede ser que el mundo no esté complacido contigo, porque no haces lo que el mundo hace. Puede ser que el mundo te rechace por a quien has decidido creer y obedecer. Pero lo que verdaderamente importa al final es que el Padre esté complacido con nosotros. Amén, hermanos. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude. Nosotros separados del Señor, nosotros nada podemos hacer. Jesús daba testimonio de la verdad. Pero Él mismo dice, yo doy testimonio de la verdad, pero mi testimonio no es mío, no soy yo el que doy testimonio. Porque lo que yo les digo a ustedes es lo que yo oigo de mi Padre, y así yo juzgo. Y por eso mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino que yo busco la voluntad de aquel que me envió. En todo tiempo su vida fue una vida sometida al Padre, por lo tanto, sometida al Padre y a su propósito, por lo tanto, Él pudo agradarle y el Padre podía decir, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y por eso entonces, porque Él tenía el testimonio, Él había recibido el testimonio, y dice que Él no daba el testimonio por sí mismo, sino que había alguien que daba testimonio por Él. Usted sabe cuando alguien habla mucho de sí mismo y dice mucho de sí mismo, y al final Él mismo se da testimonio de sí mismo, y no es alguien más que da testimonio de sí mismo, entonces puede ser que ese testimonio sea un poco cuestionado. El testimonio que puede tener un poquito más de valor es cuando alguien dice algo de ti. Es cuando alguien puede afirmar algo que realmente puede ver que tú estás viviendo. Así como aquel que dijo, hay aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Así que pidámosle al Señor de que nuestro testimonio vaya aún más de nuestras propias palabras.
hablar menos y vivir más va a ser lo que va a dar el testimonio. Y cuando eso sea así, entonces vamos a tener siempre el respaldo del Padre. Nosotros vemos en la vida de Jesús siempre el testimonio que el Padre daba acerca de Él y de que este testimonio era verdadero. Por lo tanto, nos llama aquí el Señor para que nosotros pongamos atención a esto que el Señor nos quiere decir en este momento. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor le quiere decir. Y yo ruego al Señor de que todos los que estamos aquí y de que los que también puedan estar sintonizándonos a través de los medios que Dios ha abierto, Dios nos conceda oídos para oír la voz de Dios. Y más en el tiempo en el que estamos viviendo, que tenemos nosotros necesariamente que escuchar una voz verdadera, con respaldo y con testimonio. ¿Y qué más que la misma voz del Señor en nuestras vidas? El Señor quiere realmente que nosotros nos mantengamos firmes en medio de este tiempo en el que estamos viviendo. Son muchas las noticias que a diario nos vemos expuestas a ellas, y usted ve la cantidad de rumores y de falsas noticias también que corren a través de los medios. Pero hay algo que tenemos nosotros que tener claro, es de en quién nosotros estamos poniendo nuestro oído. ¿A qué le estamos prestando atención? Porque es posible que estemos prestando atención a una voz que no necesariamente es la voz de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de cómo nosotros poder entender de que alguien nos está hablando. A diario alguien nos habla. Hay una voz que nos habla desde nuestro propio interior, y esa es la voz de tu conciencia, la que te aconseja. Dice la Biblia que aún en las noches podemos nosotros recibir de nosotros mismos, de nuestra propia conciencia, una voz que nos habla. Pero tenemos que estar claros también de que el enemigo nos habla, de que hay pensamientos, de que hay dardos de fuego que el enemigo se encarga de enviar a nuestras vidas para que nosotros o la compremos esa oferta o rechacemos esa oferta. Entonces tenemos que estar claros de que realmente hay muchas voces. Ahora, ¿cuál es la voz que el Señor quiere que nosotros escuchemos? La voz de Jesús. Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado. Óiganlo a Él. Oigan lo que Él dice. Pero oigan lo que Él dice va más allá de escuchar las palabras que Él decía. Porque cada una de sus palabras no caía al piso, porque sus palabras eran evidenciadas con su vida misma. Me explico. Cuando el Señor quiso enseñar a sus discípulos el valor de la humildad y el valor del servicio, Él mismo tomó un lebrillo y fue y le lavó los pies a sus discípulos. Luego, después de haberlo hecho, entonces les dijo: hagan ustedes lo mismo. Cuando el Señor manifiesta misericordia por una vida y nos dice a nosotros cómo actuar, Él no simplemente nos lo dice, sino que ya Él mismo lo ha vivido y Él mismo ha dado una expresión de ese amor para con nuestras vidas. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una cosa es decir yo te amo, y la otra cosa es yo demostrar con mis acciones que verdaderamente te amo. No solamente Él dijo que nos amaba, sino que nos demostró que nos amaba, entregando a su único, entregando a la diestra, a su diestra, entregando a aquel que todo lo llenaba y en todo, entregándolo para que tú y yo hoy podamos invocarle a Él por Padre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todas aquellas palabras que Jesús nos entregaba en su enseñanza, en su vida, Él mismo las estaba viviendo. Por eso el Padre tenía de Él complacencia, y por eso sus palabras tienen tanto poder y tanta vigencia en nuestras vidas en el día de hoy. Así que si hay alguna palabra
que nosotros tenemos que escuchar en este tiempo son las palabras de Jesús. Son las palabras de Jesús, no solamente en la letra, sino también en el significado y mucho más allá, también en la revelación y el logos que Él quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, mis queridos amados? Que podamos ser un poco más parecidos a su Hijo, cada día. Nos falta mucho, hay un largo camino que recorrer, pero todo esto comienza de una forma cuando podemos prestar oídos a las palabras que el Señor nos da. Ahora, yo te diría, ¿por qué es importante nosotros prestar oídos a la voz de Dios? Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 10. Y vayamos al libro de Romanos, capítulo 10, al versículo 17 específicamente. Mira lo que dice la palabra en ese texto. Dice de la siguiente forma: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Vuelvo y te lo leo. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Quiere decir que nuestra fe no nace de nuestro interior. Nuestra fe es por el oír. Repítalo de nuevo. La fe es por el oír. Y dice, el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que el oír es muy importante para nosotros poder mantenernos en la fe. Recuerde esto, el oír es muy importante para poder nosotros mantenernos en la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario del que se acerca a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que es necesaria la fe para nosotros poder prevalecer y para poder nosotros pasar hacia adelante en este tiempo y poder agradar a Dios. Pero la fe que es necesaria para agradar a Dios viene a nuestras vidas por el oír. Por eso es importante nosotros saber a quién le estamos prestando nuestro oído. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿A qué le estamos dedicando tiempo para escuchar? Porque lo que yo oigo puede de una forma u otra influir en mi comportamiento y en mi interior de una forma que realmente puede ser que yo no me esté dando cuenta, pero de una forma u otra está provocando algo en mi ser. La importancia de saber a quién le estoy prestando atención es aquello que me va a mantener en la fe o me va a hacer menguar en la fe. Así que cuidado con lo que oyes, porque lo que oyes puede estar afectando tu fe. Cuidado con lo que oyes, porque lo que oyes puede estar poco a poco matando tu fe. Pues por eso que dice el Señor, este es mi Hijo amado, en Él yo tengo complacencia. Por eso fue que Él dijo, a Él oíd. Presten atención a lo que Él les está diciendo. Porque lo que yo escucho y a lo que yo me expongo a diario y a quien yo le presto mi oído y mi atención puede estar minando nuestra fe. Así que tengamos en cuenta esto, porque realmente sin darnos cuenta hay cosas de las que oímos que pueden estar matando nuestra fe. Quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 3, desde el versículo 14. Vamos a leer en esa porción para que veamos algo aquí acerca de esta porción. Hebreos 3, desde el versículo 14, dice así: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice,
si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad? Amén. Amén. ¿Qué pasaba con este pueblo? ¿Qué pasó con aquellos que estuvieron en el desierto, que Dios los llamó para sacarlos por medio de Moisés de Egipto para llevarlos a la tierra prometida? Ellos escucharon la voz, pero después de haber escuchado la voz, endurecieron sus corazones. Y como endurecieron sus corazones, entonces, por medio de sus acciones, tentaron a Dios. Y por lo tanto, es así como dice la palabra que el Señor estuvo disgustado con ellos 40 años en el desierto. Aún en medio de que estaba disgustado con ellos, Dios permaneció siendo fiel, cumplió su palabra, los sostuvo, les dio provisión, los guardó, pero estuvo disgustado con este pueblo porque escucharon la voz de Dios y no fueron obedientes a esa voz y a ese mandato. Así que al escuchar la voz del Señor, nosotros podemos tomar una decisión de obedecer o de endurecer el corazón. Usted sabe, como dicen por ahí, cuando a una gente le dicen algo y se hace el chivo loco. ¿Sí? ¿Se ha hecho usted alguna vez el chivo loco? Cuando le dicen algo y usted hace como que usted no escuchó nada. Quizás no le conviene, quizás no está interesado, quizás realmente no quiere prestar atención a eso que le están diciendo. Pues eso fue lo que pasó con el pueblo. El Señor les hablaba, pero ellos se hicieron, bueno, no lo dice la Biblia que fue así, que se hicieron los chivos locos, pero dice que endurecieron sus corazones para no obedecer a la palabra. Y como no obedecieron la palabra, entonces vino sobre ellos todo esto. Parece que le estaban prestando atención a otras palabras. Y comenzaron a pensar y comenzaron a llegar en los recuerdos de Egipto. Y entonces se levantan unos que otros murmuradores en el camino y comienzan a decir, no, que eso no es así, que no es como Moisés está diciendo, que no es como Dios está diciendo. Así mismo fue la tentación de Adán y Eva. O sea, no fue eso lo que dijo Dios. Sabe Dios que si tú haces esto, entonces vas a ser como Dios. Entonces es la misma forma de operación del enemigo en contra de nuestras vidas. Él habla y dice las cosas para que nosotros prestemos atención a aquello que no está conforme a la palabra de Dios. ¿Acaso no usó el enemigo la palabra para tentar a Jesús en el desierto? Pero esa no era la palabra pura, limpia, sin mancha, sin contaminación. Usa la palabra para que tú escuches algo que va más alineado a lo que está en tu corazón, a tu propia conveniencia y no necesariamente al propósito de Dios en tu vida. ¿Cuál es la palabra que verdaderamente debemos de tener oídos para oír, para poder nosotros discernir y para poder obedecerla? Aquella que viene del Señor. Es por eso que el Padre dice, este es mi Hijo amado. Él sí tiene testimonio para hablarles a ustedes de lo que yo quiero que ustedes escuchen. Porque yo tengo complacencia de Él, es que yo quiero que ustedes lo escuchen a Él. Y escuchen no solamente su voz, sino la voz que está detrás de la voz, que es su vida. Porque hay una voz detrás de la voz, es el testimonio. Es que si yo digo algo, lo puedo decir. Ahora, si lo que digo está respaldado por lo que estoy haciendo, eso que estoy diciendo tiene un poder, tiene un testimonio, tiene un respaldo detrás. ¿Y qué es lo que pasa?
que aquello que parece voz de Dios no necesariamente es voz de Dios, porque no tiene fundamento, porque no me lleva a Dios, porque no está alineado conforme a su propósito. Y en el tiempo en el que estamos viviendo, tenemos que tener muy claro y muy atentos nuestros oídos, porque no todas las voces que escuchamos son de Dios, aunque tengan apariencia de Dios. No todo lo que usted escucha en televisión cristiana viene del corazón del Padre. Muchas cosas en este tiempo están infladas con humanismo, con religión, con doctrinas tergiversadas de la esencia misma del Evangelio, de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero ¿dónde yo me doy cuenta de esto? En las palabras de Jesús. En las palabras de Jesús que Él me entregó, no solamente porque las dijo, sino porque las vivió. Y ahí entonces yo me refugio y entonces escucho la voz del Padre que dice: oigan a mi hijo, oigan a mi hijo, oigan a mi hijo, óiganlo a él. Y al decirnos esto, lo que nos está diciendo al final, como conclusión de todas las cosas, si ustedes hacen lo que él hizo, entonces ustedes están escuchando lo que yo les mandé a decir a través de él. Amén. Es que Dios necesita, no, Dios no necesita nada porque Él lo tiene todo. Es que somos nosotros los que necesitamos poder mantenernos escuchando la voz de Dios. Muchas son las voces que nos desvían. Muchas son las cosas que vienen para traer a nuestras vidas falsos consejos y falsas palabras. Hay uno de los campos de batalla que todo cristiano siempre tiene que saber y conocer claramente. Y uno de ellos es la mente. La cantidad de pensamientos y de argumentos que el enemigo envía sobre un cristiano a diario son muchos. Son muchos. Ahora, nos toca a nosotros discernir, ¿este pensamiento viene de Dios? ¿Esta voz que yo estoy escuchando viene de Dios? ¿Sabes cómo tú lo puedes medir? Si me lleva a Dios y si me lleva a actuar como actuaría Jesús en un momento como este, entonces sí viene de Dios. Porque va a suponer en ti un sacrificio, va a suponer en ti una entrega, va a suponer en ti también un menguar para que se cumpla la voluntad del Padre en nuestras vidas. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Él se despojó para que el Padre fuera en Él y para poder entregarnos un testimonio de vida. No sé si esta palabra está llegando a ti, tal y como el Padre la ha enviado. Pero el Padre, lo que en este día quiere decirnos a nosotros, de que pongamos oído, pongamos atención a la voz de Dios, que Él nos está hablando en este tiempo. Porque poner oídos a una voz que no es la voz de Dios, hace menguar nuestra fe. Hace menguar nuestra fe. Y hacer menguar nuestra fe, al final lo que tiene como objetivo es que nosotros erremos el blanco. Cuando nuestra fe está débil, porque nosotros comenzamos a escuchar otras cosas que no son las palabras del Señor, menguamos. Cuando nuestra fe se debilita, porque prestamos oídos a otras voces que no son las voces que el Señor nos ha enviado, entonces podemos exponernos a errar el blanco. Y no quiere decir que con que usted escuche algo, eso realmente le va a usted debilitar la fe. No quiere decir que con que usted escuche música mundana, ya realmente ya usted está pecando por esto.